Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con un tutorial bastante corto. Una suscriptora de mi canal, la señora Briseida Papaqui Martínez, me pregunta cómo hacer una vuelta de punto granny con este granny. Antes de iniciar el tutorial, las que deseen hacer este granny, les voy a dejar el link aquí en el primer comentario fijo o lo pueden encontrar en mi canal. Bueno, entonces para ello vamos a utilizar, yo con el granny utilicé aguja de 5,5, voy a utilizar la misma aguja de 5,5 y el mismo grosor que utilicé para el granny. Entonces vamos a utilizar este grosor de la lana, que es para aguja de 5 o 5,5. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a iniciar por la esquina de nuestro granny. Entonces aquí voy a iniciar en esta parte, voy a asegurar mi lanita y a medida que voy tejiendo, entonces voy guardando el hilo. Bueno, entonces ya tengo asegurado, vamos a trabajar en la esquina y vamos a iniciar. Voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan un punto alto. Ahora, dentro del mismo espacio, porque ya vamos a trabajar esquina, vamos a hacer 2 puntos altos más. Entonces ya vamos 1 de las 3 cadenas, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación y dentro del mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos dentro del mismo espacio. Entonces vamos 1, 2 y 3. Ahora aquí vamos a iniciar, vamos a hacer el punto granny y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar 1, 2 y en el tercer espacio vamos a hacer el punto granny. Entonces aquí vamos 1, 2, aquí en el tercer espacio vamos a ingresar y vamos a hacer 3 puntos altos dentro del mismo espacio. Ahora, lazada contamos 1, 2, 3, en el tercer espacio vamos a hacer 3 puntos altos dentro del mismo espacio. Ahora, nuevamente lazada, vamos a contar 1, 2, 3. En el tercer espacio vamos a realizar 3 puntos altos en el mismo espacio. Ahora vamos nuevamente a hacer una lazada, contamos 1, 2, 3, en el tercer espacio hacemos lo mismo, 3 puntos altos en el mismo espacio. Aquí, si ustedes desean realizar cadena de separación y hacer el punto granny, ya depende del gusto de cada una. De mi parte lo voy a hacer así para que queda apenas sin la cadeneta de separación. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lazada 1, 2 y aquí en el, perdón, 1, 2 y 3, pero aquí nos faltaría un poquito para llegar a la esquina, pero entonces no importa, simplemente 1, 2 y 3, pero aquí como no podemos, de una vez vamos a ingresar a nuestra próxima esquina y hacemos los 3 puntos altos dentro del mismo espacio, porque estamos trabajando esquina.
Hacemos 2 cadenas de separación o 3, ya depende del gusto de cada una de ustedes. Y dentro del mismo espacio trabajamos 3 puntos altos. Vamos 2, vamos 3. Y así es como nos queda. Ahora vamos a seguir acá, vamos a seguir exactamente igual. Entonces aquí lazada. Recuerden que si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, de igual manera aquí deben haber 4, aquí deben haber 4 y aquí 4, para que no nos quede deforme el granny. Entonces tener en cuenta de que si me salieron 4 puntos grannies acá, de igual manera aquí debo tener los mismos. Entonces vamos a dar la vuelta a nuestro trabajo, lazada, y contamos 1, 2 y 3 en la tercer espacio. Vamos a hacer 3 puntos altos. Nuevamente lazada, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. En este espacio vamos a hacer un punto granny, o sea, 3 puntos altos en el mismo espacio. Nuevamente lazada, contamos 1, 2 y 3 aquí en la tercera. Entonces 1, 2 y 3 aquí en el tercer espacio. Ingresamos con 3 puntos altos en el mismo espacio. Entonces vamos 1, 2, 3, nos faltaría 1. Entonces aquí vamos lazada, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 aquí en el tercer espacio. Vamos a realizar 3 puntos altos. Y aquí lazada 1, 2 y 3, pero como no podemos hacerlo acá porque quedaría muy justo, nos vamos directamente a nuestra esquina y trabajamos esquina. Vamos a trabajar 3 puntos altos dentro del mismo espacio. Vamos 2, vamos 3. Dos cadenas de separación. Y dentro del mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Y así es como nos quedaría. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, esquina, 1, 2, 3, 4 y esquina. Y así me voy por todo esto, trabajando nuestra esquina, obviamente, realizando 4 puntos granny, esquina, 4 puntos granny, esquina, y cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, entonces ya llegué aquí a mi final, voy a cerrar mi granny. Perdón, voy a cerrar mi granny en 1, 2, 3 en la tercera, en la primera cadena que hicimos al comienzo. Vamos a ingresar con punto deslizado. Y así es como nos queda nuestro granny. Ahora, si digamos queremos seguir tejiendo con punto granny, entonces vamos a irnos aquí con punto deslizado. Me voy acá en punto deslizado, aquí punto deslizado hasta llegar a mi esquina. Y seguimos trabajando igual, entonces 3 cadenas que representan un punto alto, y aquí seguimos trabajando ya con punto granny normal. Entonces aquí son 3 puntos altos, 2 cadenas,
Y dentro del mismo espacio vamos a realizar 3 puntos altos. Vamos a trabajar la esquina. Entonces vamos con una, con dos, con tres. Y aquí nos vamos al próximo espacio y hacemos punto gran. Y ya aquí iniciamos a hacer las vueltas que ustedes necesitan hasta encontrar la medida que desean. Entonces aquí 3 puntos altos. Como les dije al comienzo del tutorial, si desean hacer cadena de separación y seguir aquí, no hay problema. O si desean simplemente pasar aquí y hacer punto granny. Y así se van alrededor del granny, realizando las vueltas que desean hasta encontrar la talla. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos like y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.